Hola, un abrazo grande para quienes ven este video. Para nosotros es un placer participar en el Festival Nacional de la Prensa desde la revista El Caimán Barbudo. Sin más, nos invitamos a pasar al interior de la Casa Editora Abril, donde radica nuestra redacción. Lo que sé no lo aprendí en la calle. Lo que sé fue estudiando y que va. Fueron tantas y tantas lecturas que a la larga me di la total. Estamos en la redacción del Caimán Barbudo. La propuesta que nosotros presentamos se titula El Cuento de la Realidad y es un proyecto en crecimiento con el cual tratamos de ser consecuentes con las esencias de la revista, que siempre le ha concedido muchísima importancia al periodismo narrativo, al aprovechamiento de las técnicas literarias y otros elementos del arte de manera general para enriquecer las páginas impresas desde su nacimiento en el año 1966. Ahora lo que tratamos es de redactar eso un poco a los nuevos tiempos y también redimensionarlo aprovechando las plataformas digitales y también actividades en el espacio físico. Entre los caimaneros, por ejemplo, podemos mencionar a Joaquín Borges Triana, Premio Nacional de Periodismo Cultural, quien lo duda, es un referente para muchos profesionales, especialmente en lo que tiene que ver con análisis musicales vinculados a la música cubana. Está también Fidel Díaz Castro, trovador, quien durante más de 2 décadas fue el director de la revista, quien siempre también está al tanto de todo el acontecer artístico en nuestro país. Está Rafael Grillo, profesor de la Universidad de La Habana, narrador, autor de varias antologías de cuentos y también de novelas. Todos ellos tienen más de 20 años en la revista, que eso indudablemente le da un bagaje, también mucha experiencia en las páginas del Caimán. Está Elena Arcos, diseñadora con mucha experiencia. Hay otros jóvenes que han llegado, como es el caso de Elena Dovale, también profesora de la Universidad de La Habana, muy vinculada a las plataformas digitales, a proyectos de podcast, ganadora de varios de los premios más importantes que se conceden en el país. Está, por ejemplo, Claudia Damiani, que es una joven diseñadora de profesión, ilustradora, también escritora, ganadora de todos los premios más importantes literarios que se conceden en nuestro país, como es el caso del calendario, también el premio David. Fueron tantos y tantos los libros, a mí los libros me confundieron más. Está con nosotros además Fran Alejandro Cuesta, poeta, diseñador, promotor cultural, especialista nacional de literatura de la Asociación Hermanos Ahí, quien ha tenido experiencia como diseñador de diferentes editoriales en nuestro país, incluido La Luz de Molguín, Áncora en Isla de la Juventud, la editorial Cúpula de la Universidad de las Artes. Está Carlos Viñate, joven realizador audiovisual, estudiante de FANCA actualmente, quien ha realizado varios cortometrajes de 1 minuto, de 3 minutos, y que también podría enriquecer los contenidos. Está, por supuesto, Albita, una de las imprescindibles en nuestro equipo, community manager, quien tiene también habilidades para el diseño, especialmente para algunos contenidos en la web. Entonces, este proyecto, El Cuento de la Realidad, va precisamente de eso, de cómo podemos aprovechar el arte, cómo podemos aprovechar diferentes plataformas para enriquecer nuestro periodismo. Ahí podríamos mencionar, por ejemplo, cómo lo hacemos con los cómics, con las historietas que hace Claudia Damiani. Tenemos una sección de humor gráfico a cargo de Ares, eso se interrelaciona con otra de crónicas en décima a cargo de Alexis Díaz Pimienta, considerado por muchos el mejor repentista a nivel internacional, y con frecuencia nos regala eso. Crónicas en décima que aparecen en las plataformas digitales también de nuestras revistas. Comenzamos con otro proyecto, con series de audiovisuales en el canal de YouTube. Ahí se incluye una, por ejemplo, a cargo de Joaquín Borges Triana, que se llama Joaquizando. Hoy quiero referirme a un fenómeno muy interesante que se está dando en La Habana. Esta ciudad siempre se ha caracterizado durante mucho tiempo por una intensa vida nocturna. Es famosa La Habana de los 50 por todos esos clubes que se iniciaron
en la zona del Vedado por los que existían en las playas del este y que daban espacio para que los músicos tuvieran lugares de trabajo. Que lo que hace es ponernos al tanto un poco del ámbito cultural, de cuáles son las propuestas artísticas en La Habana, que se puede hacer en las noches habaneras, y eso lo entremezcla con la historia. Rafael Grillo tiene otra que se llama precisamente igual que el proyecto, El Cuento de la Realidad, en el cual habla un poco del cine, de su relación con la literatura. Un hombre que además, como curiosidad, siempre que gobernó tuvo a su mano derecha a sus esposas, siendo la primera de ellas la famosa Evita Perón. Bueno, pues estos 4 libros son 4 historias, 4 relatos que son absolutamente verídicos. No hay ni una sola línea desde el principio hasta el final de estos libros que no esté inspirada totalmente en hechos reales. O sea que podemos enfrentarnos a una historia, a un relato en el cual la imaginación, la invención no cuente para nada, todo sea absolutamente veraz y sin embargo sernos absolutamente apasionante. Ailena Duval nos presenta otras entrevistas, por lo general a jóvenes creadores cubanos. Mariana, es interesante la labor que haces en distintos espacios con un ensamble interactivo y recientemente también con la presentación de Criollísimas. Pero me gustaría empezar un poco brevemente con cuál fue ese primer paso que te llevó hacia la música y específicamente al violín. Bueno, muchas veces la gente, los músicos, tienen una historia como muy interesante, digamos, cómo llegar al violín, pero en mi caso es relativamente simple. Nosotros realizamos presentaciones de libros también a través de videos bastante cómicos. A nosotros nos llamó mucho la atención esta obra en particular porque son 7 historias muy interrelacionadas entre ellas, aunque funcionan también de manera individual. Podríamos atrevernos a decir que es una especie de novela fragmentada, desde la primera historia titulada Anatomía de la Melancolía hasta la última, El Ojo Cosmológico. Uno se adentra en un mundo bastante sui generis. Tenemos que mencionar una de fotografía artística que se llama Ojo de Caimán, una de las muy recientes, como también desde la fotografía artística se enriquece el periodismo. Con Ojo de Caimán pretendo mostrar desde la fotografía vinculada con la literatura y el diseño, la poesía principalmente, mi visión sobre la realidad que convivo, que me rodea, desde la arquitectura hasta las personas en su ambiente natural. Esto lo he hecho no solamente desde La Habana, sino también desde la Isla de la Juventud, Artemisa, Holguín, cada territorio al que me muevo, por los eventos a los que participo. Romper un poco esto de que todo lo que sucede en la capital es lo que sucede realmente en el país. Bueno, el país es mucho más amplio, Caimán es enorme y poder mostrar esa realidad de las personas en sus ambientes, que puede ser desde una zona rural en Velasco que se llama Cuatro Caminos hasta un barrio en Artemisa, o en la Isla de la Juventud, que también es un lugar mágico que está muy cercano a la poesía, una isla de poetas, y poder mostrar eso a través de la fotografía. Me parece que el Caimán me ha ayudado a eso, ¿no? Me brinda la posibilidad de mostrar mi visión, de poder realizar mi obra como fotógrafo también, además del diseño editorial, que es lo que mayormente hago. Bueno, pues la fotografía y la poesía están ahí, están muy, muy cerca, y es mágico poder mostrar esta realidad, ¿no? de las personas de este siglo XXI que nos está acercando, porque las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, realmente lo que creo que hacen es acercar más a las personas. Tenemos que resaltar que eso lo hacemos también con mucho déficit de tecnología, con la situación tan similar que tienen todos los medios de prensa en nuestro país, casi sin computadora, o con algunos que no tienen las condiciones, por ejemplo, para editar, para diseñar, sin cámaras fotográficas profesionales, sin cámaras de video tampoco profesionales, a no ser las que tiene el propio equipo, las que consigue prestar. Eso yo creo que es posible en gran medida por el sentido de pertenencia, el amor que sentimos todos hacia esta revista y el deseo que tenemos de que precisamente siga creciendo.
El Caimán es una oportunidad también para el aprendizaje, y no solo en el sentido periodístico tradicional, sino también en cuanto a la cultura, en cuanto a la participación en concursos, como puede ser el concurso Vladimir Zamora, que se convoca de forma alterna para perfil periodístico y para poesía. Esto nos brinda una oportunidad de complementar esta narrativa que intentamos construir de la cultura y la realidad cubana, desde el aspecto narrativo en cuanto a la literatura de no ficción, en cuanto al periodismo narrativo, dando la oportunidad de que otros jóvenes periodistas se desarrollen en este género y puedan colaborar con nuestra publicación y puedan también abrir puertas a otro tipo de narrativas más vinculadas al relato en la web, o sea, más vinculadas a lo multiplataforma. Y también no olvidar la poesía, que en el Caimán forma parte fundamental de nuestra tradición como revista, y que también ha sido muy gratificante para todos nosotros poder tener en esta edición del concurso Vladimir Zamora más de 100 obras concursantes, y de tener un jurado espectacular que ha podido también darle otra mirada hacia nuestra publicación, más allá del relato de no ficción, al incluir toda la creatividad que permite la poesía. Y la poesía también es en el Caimán la forma en la que se puede llegar también a hacer periodismo. Otro de los contenidos que enriquecen este impulso es la sección El Caimán Si Suena, de podcast, que ha obtenido reconocimiento también en nuestro país. Tenemos que resaltar eso, como en los últimos 2 años el Caimán Barbudo ha obtenido varios de los premios más importantes que se conceden a nivel nacional. Ahí podríamos mencionar, por ejemplo, el yoga para jóvenes radialistas en Santiago de Cuba, la Vuelta Abajo en Pinal del Río, como en la edición más reciente del taller y concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena obtuvo 3 de los 4 premios, o sea, no solamente el de prensa escrita, también obtuvo el de periodismo digital, también el de radio, precisamente por un podcast realizado a Rubén en Blades. En el Eliezer Lazo en Matanzas, otro de los concursos, obtuvo también el premio en Crónica, obtuvo uno de los premios en el 26 de julio, el más reciente, precisamente en periodismo digital, con un trabajo sobre titulado La Era de los Cultures, escrito por Rafael Grillo. También tuvimos la oportunidad de acompañar desde nuestra publicación la tesis de investigación Técnicas narrativas y finalidad del periodismo narrativo en Caimán Barbudo, de Alina Fundora Menéndez, que fue una investigación que se realizó en el análisis de nuestras crónicas y perfiles publicadas en los últimos años. El Caimán también tiene un fuerte compromiso con otro tipo de actividades culturales, como puede ser la jornada de periodismo cultural en Camagüey, donde también en su primera edición de concurso de periodismo, y en este caso de crítica en periodismo cultural, lo obtuvo el primer premio una de nuestras colaboradoras, Yanexi Ariste, quien también resultó mencionada en el concurso Vladimir Zamora. Entonces, el Caimán intenta narrar la realidad, participar también en esa construcción de la cultura cubana desde el aspecto más clásico y tradicional del periodismo narrativo, bajo la influencia y el liderazgo del profesor de técnicas narrativas Rafael Grillo, pero también se adapta a una realidad cambiante de convergencia. Era esto lo que teníamos para compartir con ustedes, un proyecto del Caimán Barbudo que está en crecimiento, el cuento de la realidad. Sin más, la invitación de seguirnos viendo en nuestras plataformas digitales, ojalá que en un futuro cercano también en las páginas de las empresas. Sin más, el abrazo sincero.